favor, atiendan los que están en sala. Le pusieron, a ver, ¿no se está grabando? Ok, bueno. Entonces notaron que había acontecimientos como las estaciones del año, la duración de la luz y la oscuridad, el cambio del follaje en la naturaleza, el cambio de comportamiento en los animales, y por lo tanto se habían afectados por la recolección de frutos y por la migración de animales. Eso es desde la más remota historia. Y ahorita, según investigaciones, parece que la condición de los homos, o sea, Homo sapiens, Homus erectus, Homos habilis, Homo neanderthalis, Homos cromagnonis, etcétera, pues ya la están remontando casi a 300,000 años antes de Cristo. Ha cambiado completamente la visión desde dónde, posiblemente desde hace ya muchos miles de años, y ahora sí lo podemos decir con más categoría, como lo dijo el doctor C. Reynaud de la Ferrière en sus investigaciones, que él dijo que la consideración de él de la condición de los humanos se remontaba entre 250,000 y 300,000 años. Parece que ahora la ciencia lo está confirmando. Entonces, ante estos acontecimientos, hay un fenómeno astronómico, un fenómeno macrocósmico, del cual estamos dentro en un sistema. Vamos a hablar de varios de estos fenómenos en la base física primero. Tenemos que en el movimiento de traslación, este se ve 23 grados 27 minutos de diferencia con el ecuador celeste. Está angulado. Y eso marca la inclinación de la Tierra permanente cuando le dan los rayos aquí, entonces hay más calor. Cuando le dan acá, hay más frío, porque son indirectos cuando hay calor. Y en los dos solsticios está la parte más radical en cantidad de luz y de oscuridad, y por lo tanto de los fenómenos de las estaciones del año, del comportamiento animal. Además que nuestro cuerpo en el frío se comporta diferente que en el calor. Los chinos nos dicen que cuando hay frío se activan los riñones y se activa el aspecto defensivo, hasta nos encogemos, nos retraemos hacia adentro, porque afuera está el clima frío. Nos encogemos para irnos hacia adentro, para protegernos. Se activan más los riñones en sus funciones de filtración, etcétera, etcétera. Hay animales que hibernan, dejan de comer y se prácticamente duermen cuando hay más oscuridad que luz. Yo me tocó estar en Suecia y sentí esa necesidad de hibernación. Como el sol sale en el horizonte muy pegadito al sur y al oriente, pero una cosita así casi no se levanta. Uno sentía la necesidad de esa luz solar y uno le daban ganas de retraerse y dormir, no por cansancio, sino por una necesidad fisiológica de hibernación, no invernación, hibernación, como los osos y muchos otros animales. No estamos tan lejanos de eso. Cuando los animales viven en los trópicos no sienten tanto eso, pero en las latitudes nortes y sures sí. O sea que es un fenómeno que afecta de hecho las conductas, las percepciones, las actitudes de los seres humanos.
Ese es un hecho, o muchos hechos. Pero ¿qué pasa? Tenemos nosotros una glándula maestra llamada hipófisis, que es chiquita y que tiene nada más dos fases, la frontal y la anterior, y cada una regula se mueve y modifica las condiciones de un cuerpo humano en función de la luz y de la oscuridad. Cuando alguien no duerme en la oscuridad, sino cuando hay día, esta glándula se modifica y como que se descontrola, ¿sí? Son hechos que ahora la ciencia podemos explicar. Los antiguos simplemente sentían que las cuestiones eran diferentes y veían que el sol en su movimiento de salida en el horizonte llegaba a su punto más sur el 22 de diciembre y permanecía saliendo 3 días en el mismo punto, cosa que no hace en todo su recorrido, se permanece estático. De ahí la palabra solsticio, que significa sol estático. Y después continúa su movimiento hacia el norte día con día, 4 minutos. Y cuando llega al norte estamos en la máxima expresión del verano, que si ustedes viajan hacia el norte, por decir a la altura de Nueva York, de París, de Rusia, otra cosa así, notarán que el sol se oculta a las 9, 10 de la noche, ¿verdad? Y sale a las 5 de la mañana. Hay mucha luz. La cantidad de luz y oscuridad se modifica en alta grado. Y lo que significa es que el 25, 3 días después del solsticio de invierno, el sol vuelve a su movimiento. Tarda 3 días. Esa sol estático saliendo por el mismo punto del horizonte. Y ese vuelta al nacimiento de la luz, cada día tendrá más luz. O sea que el sol, el que nos hace que nos manifestemos, que nos saquemos el potencial de ser que tenemos, que somos, en muchas expresiones de lo que llegamos a tener, vuelve otra vez a acrecentar las posibilidades. Hay esperanza después del nacimiento de esa luz. Pero fíjense bien que estamos hablando de estados de conciencia más que de personajes en este momento históricos. Las diferentes culturas celebraron esto ya con personificaciones de sus deidades, mucho antes del año 0 o el año 4 en realidad, que nace Jesús el Cristo, porque no nació en el año 0, nació en el año 4, porque hubo un error en el cálculo del calendario gregoriano, pero es mínimo. Entonces, es mucho antes. Mitra, el dios que se esparció su representación en toda la cultura indoeuropea de la India a Europa, de Oriente y Occidente, de Asia y Europa, era la encarnación de la luz en la tierra, materializado. Saquen sus conclusiones de lo que es la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Muy similar a la concepción de Mitra. Mitra no es femenino, es masculino. Es el hijo del sol. Es la representación misma del sol. Las vírgenes negras de Europa son todavía reminiscencias del culto mitraico, por eso se les pinta
negras, no africanas, no africanoides, ¿no? No con rasgos africanos, negras y con rasgos y brillos dorados, porque representa esa unión del cielo y la tierra. Cuando querían solicitar asistencia para vivir en este mundo, alimentos, protecciones, enfermedades, se invocaba a Mitra, que era la luz encarnada en la condición humana, en la condición terrestre. Y nace precisamente el 25 a las 0 horas, mucho antes que celebrara esto. Otro personaje todavía posiblemente más o menos contemporáneo, 3, 4, 5 mil años antes de Cristo, es Horus, el hijo de Isis y de Osiris en el Egipto, en las primeras dinastías del Egipto. En el mito, Horus nace de la relación de Osiris, que representa el padre, Isis, la madre de todas las manifestaciones y posibilidades, la que gesta y da y pare todas las manifestaciones. Nace el hijo con cara de gavilán, o podríamos decir casi de águila, que es el halcón de Horus. Nace precisamente ese hijo del sol, todavía no nacía, nace el 25 a las 0 horas, cuando el sol vuelve otra vez a su movimiento de traslación anual. Afortunadamente, este sistema ha durado por miles de años, millones de años. La Tierra y su sistema solar en el que vivimos ha durado su estabilidad por miles de millones de años. Se calculan entre 8 y 9 mil y nada más la formación de la Tierra tiene 4.500 millones de años. Desde que fue expulsada del Sol en forma de magma o de lava y que se fue enfriando por una serie de circunstancias y apareció la vida orgánica, etcétera, etcétera. Para que no nos deje de sorprender, en América, en la cultura náhuatl, herencia de los grandes maestros toltecas, nace en Amatlán, cerca aquí de Tepoztlán, estado de Morelos, un personaje, Ecatl Quetzalcóatl, el hijo del sol y del bien, gran maestro de la transmutación de la serpiente en águila, donde la tierra y el cielo vuelven a encontrarse. Esa siempre fue la aspiración, que la tierra y sus reglas, sus leyes terrestres o plan terrestre se uniera al plan celeste, y la forma de representarlo fue el animal más dominante del cielo, que es la águila, el águila, y la serpiente que hace sus hoyos en la tierra, deja sus pieles cada 7 años y representa el impulso de vida observable en la vida. Porque todo el movimiento serpentino es por un impulso que se transmite y se canaliza. La víbora no necesita empujarse. Desde atrás se impulsa y lo va canalizando. Y encontraron que era muy similar a lo que es una vibración. Y de ahí la importancia de la serpiente, símbolo de sabiduría terrestre, que busca volar para encontrar la sabiduría celeste de la que proviene. Y precisamente el nacimiento de un personaje como Ecatl Quetzalcóatl aparece también naciendo, adivinen qué fecha, el 25 de diciembre a las 0 horas. Cuando el sol está en el punto más bajo del horizonte llamado Nadir y vuelve otra vez en su movimiento ascendente diario
y en su crecimiento de aportación de luz desde el cielo a la tierra para un año más, un ciclo más, que pasará por el solsticio de verano, que será el esplendor de la luz. Y es interesante que hasta en el mismo cristianismo, primero no se determinó con claridad exactamente qué fechas eran las del nacimiento de ese personaje que cambió mucho de la historia de la humanidad, no en lo político, sino en el sentido del para qué, por qué y cómo de la vida, el maestro Jesús, el maestro Jesús. Algunos decían que porque las narraciones de que los pastores estuvieran durmiendo en el campo, pues no podía ser el invierno porque hace frío. En Israel, en invierno hace frío. No crean que es el desierto calientito, no, es el desierto frío, porque está en latitudes cerca de 40, norte, muy cerca de Madrid. Ven el Mediterráneo y Madrid más o menos está a la altura de Jerusalén, por ahí, de Nazaret, de Judea. Bueno, pero se habla que en el año 300, más o menos, hubo un concilio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y determinaron que el Cristo, y asimilando a Mitra y a otras deidades como los egipcios de Horus y otros, tenía un simbolismo con el sol, con la luz. Y entonces determinaron que a partir de entonces Jesús nacería un 25 de diciembre a las 0 horas. Fue por apagar los mitos paganos, sería para resaltar lo que fuera, pero en realidad no se tiene fecha ni hora, pero se sincroniza con esto que aparece. Y les voy a decir también por qué. Porque si bien el Cristo nace y es representante del sol, Jesus Homo Solis, Jesús hombre solar, JHS, que es símbolo siempre de el Santísimo Sacramento de la hostia, JHS. Para tener 9 meses de incubación, ¿cuándo necesita ser concebido? 9 meses de gestación, ¿cuántos? ¿Qué fecha después del 21 de marzo son 9 meses? El 25, el 22, pero en este caso, cuando arranca el solsticio es el 25. Entonces se empezó a buscar algo que el ser humano ha buscado desde hace mucho tiempo, sincronizar la historia terrestre con la plan celeste, el libro de los cielos, el que los astrólogos y magos reconocieron cuando fueron a adorar a Jesús, que por cierto los cielos más limpios son los de verano o los de invierno en el cielo. ¿Cuándo se ven más estrellas? No, en invierno. Hay veces que no hay humedad y está seco y se ven clarísimas las estrellas. Entonces, estos famosos reyes magos que tienen varias interpretaciones, irían a adorar a aquel que traería el camino que podría salvar al mundo. Aunque hay unos que dicen que por el hecho de nacer ya salvó al mundo. Yo creo que señaló el camino. Él mismo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un personaje, nada más. Y no vengo en mi nombre, sino del Padre que me envió, que es el logo solar, que es la luz que se interconecta en todas las galaxias
para producir un efecto de unidad. Esos 3 días es el renacimiento del sol que luego será efecto en la resurrección de ese estado de conciencia. Una cosa es que en la historia un hombre, un ser humano haya nacido de una virgen, lo cual sigue en controversia porque pues el momento en que ya es fecundado pues ya no es virgen. Me explico, en el ángulo del himen y de esas condiciones físicas. Pero el estado de conciencia crístico de luz sí se requiere de una virgen, de una naturaleza virginal, que no deforme, sino deje pasar la luz como un cristal, un Cristo. De hecho, volvemos a reiterar que la palabra Christus significa ungido en la luz en idioma griego. Entonces, hay una íntima relación entre la luz, el sol, el Cristo y la luz que interconecta la fuerza gravitacional de todo el universo. Hay unidad en la multiplicidad. Hubo culturas que ya estando en la era cristiana, pero no necesariamente eran cristianos, celebraban también este acontecimiento de una manera muy especial que ahorita, queriendo sin querer, las estamos remembrando. Ejemplo, en los bosques de Francia, de Alemania, de Rusia, de la parte norte de Europa y en sus bosques, que hay muchos, que antes fue glaciación, pero hace 13,000 años ya no, existió una gran cultura, la cultura celta, que emigró desde el norte de Alemania, de Dinamarca, y se fue corriendo, adoptando una serie de valores culturales muy particulares. Los celtas, a través de sus sacerdotes, los druidas, reconocían que había algo eterno, aún con lo que moría. Había cosas que morían, toda la naturaleza se ponía café. Pero había dos aspectos muy resaltantes en los bosques. Uno, el pino, que no cambia de color, aún en el más tremendo frío, ¿o sí? ¿No? Los pinos, ¿de qué color siguen siendo? Verdes. Y el verde representa la fotosíntesis entre la tierra y el cielo, entre la luz y las sales de la tierra. Pero también había una enredadera que se veía entre los bosques, llamado muérdago, y que es una enredadera de unas hojas que ustedes conocen por los arreglos, que tiene como una especie de manzanitas rojas. ¿Sí, sí la han visto? Por lo menos representada. Véanlo en su celular, el muérdago. Y el muérdago también no cambia de color. Entonces, en las noches más oscuras del invierno, cuando todo era café, desolado, frío, estamos hablando de fríos, frío, ¿sí? Seguía algo vivo que no nunca moría. Algo que había sido engendrado por la luz y la tierra, el pino y el muérdago. Y entonces llevaban ramas de pino y tiras de muérdagos a sus hogares para recordar que aún en lo más oscuro y más frío, más desolado, porque es desolación, ustedes métanse un bosque de esos y no hay el menor ruido, ¿sí? Hay un silencio muy, muy intenso. La vida continuaba. Era el recuerdo de la eternidad, aún más allá de lo que en transitoriedad, en transitorio, parecería una muerte, pero había cosas que no morían. El lazo familiar no debía morir, como el muérdago y el pino.
El lazo con la naturaleza tampoco, aunque en invierno haya perdido sus ropajes, etcétera. Estos celtas también en algunos de sus pueblos tenían la costumbre de pensar que era el término del ciclo anual, la noche más oscura, porque de ahí volvería a surgir la luz. Entonces, desde el punto más bajo de luz hasta el nuevo punto más bajo de luz era el ciclo. Y entonces reconocían la gente que había trabajado por la sociedad, la cultura. Les daban grados y reconocimientos de carácter iniciático por su gran generosidad, por su gran entrega, su amor a todos. Eran los servidores de todos y se daban grados iniciáticos. Eso es muy interesante, que aun cuando no era cristiano, sus iglesias y el templo en el que veían celebrarse el misterio de la vida en la naturaleza. Por favor, deme atribuciones de... ¿Ya? ¿Ya las tengo? Es que hay micrófonos abiertos. Entonces, ellos celebraban el renacimiento de la vida, la esperanza de un nuevo ciclo, el cierre y la apertura de un nuevo ciclo. Pregunto, ¿no acaso en estas épocas de Navidad se nos prende la cuestión? Primero, el aguinaldo fuera, el Buen Fin a darle gusto, ¿ah? A andar por todos lados queriendo regalar hasta lo que no se tiene, ¿o no? Jupiteriano, sagitariano. Pero cuando llega Capricornio, ya por estas fechas, estamos hoy a 23, como que la actitud cambia, ya comimos demasiado, ya bebimos demasiado, ya nos desvelamos demasiado, ya gastamos demasiado, ¿verdad? ¿Verdad que hay otra actitud? Y entonces empieza un poco la retracción más profunda. El tema es cómo celebramos esta natividad de tanta generosidad de la vida, con su sabiduría de ciclos y renovaciones, que así ha sido el plan y tiene que ser así el plan. 4 fases del gran ciclo vibratorio eterno. Primavera, verano, otoño y invierno. Estamos celebrando el invierno, la entrada al invierno, donde la energía estará en la parte más baja. En el solsticio se mantiene 3 días porque hay una tensión entre la fuerza tangencial del movimiento de traslación de la Tierra y la atracción gravitacional del Sol, y están en tensión, y entonces hasta que lo vuelve a jalar la Tierra tarda 3 días. Pero este tema ha sido por miles de millones de años, no te preocupes, no fallen. 6 meses exactamente de diferencia, pero ahora en el hemisferio sur, el gran maestro Inca Huiracocha enseñó a sus discípulos a observar este fenómeno desde el Caja Caguana, desde el mirador del rayo. Y es un efecto hermoso porque toda la noche hay centellas. ¿Saben lo que es diferencia entre centella y rayo? Es que no hay trueno, solo hay luces, pero no hay ruido, no hay trueno, solo centelleo casi permanente toda la noche. O sea que en la noche más oscura del solsticio de invierno del sur, 6 meses a diferencia del 25 de diciembre, se celebraba sin conexión con el cristianismo el amarre del sol o Intihuatana.
el Sol en su movimiento para ellos más norte, había que jalarlo de nuevo para que continuara su ciclo cada año, o por lo menos ese acontecimiento hacerlo consciente. Si bien se va a celebrar, queramos o no, lo reconozcamos o no, pues es mejor reconocerlo. ¿Por qué? Porque entonces estamos en una sintonía de cómo funciona la naturaleza y mi naturaleza. ¿A poco es diferente? Las leyes que me gobiernan son las mismas que leyes que gobiernan a todos. Ya el tema en el cristianismo del nacimiento fue un invento de hacer unas figuras, las mandó a hacer San Francisco de Asís, ¿sí? El tema de las piñatas es un tema italiano que luego fue traído a México y luego ya se adaptó con los famosos 7 pecados capitales y a darle duro, ¿verdad? Pero parece que la gente, en vez de pegarle a los pecados capitales, le pega a las virtudes capitales, porque se le olvida todo y empieza a volverse medio borrachón, tragón, ¿eh? Todo para adentro, vamos. Como bien Saturno, ¿verdad? Todo se tragaba. Bueno, sí, eso es cierto. Así es la mitología, yo no estoy inventando nada. Bueno, entonces es un acontecimiento de orden, pero desde hace miles de millones de años. Nosotros ahora los podemos celebrar de una manera superficial o de una manera profunda y significativa. Ahora paso a dar otro conocimiento muy profundo y esotérico, y a la misma vez astronómico y científico. La primer meditación que nos enseñó el hermano mayor a hacer es el 18 de diciembre, porque ese día hay una alineación astronómica entre la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia, donde la fuerza gravitacional es la más intensa que podamos pensar para nosotros, donde hay el mayor recuerdo de ir al centro de la vida, al corazón de la vida, a la generosidad de la vida. Por eso estos 7 días ya hemos celebrado 5 meditaciones con concentración tibetana. Hoy será el sexto y mañana el séptimo, para prepararnos al nacimiento, a el ascenso de nuevo de la luz y su esperanza en el nuevo ciclo de luz. Los iniciados buscan observar el orden celeste y vivir en sintonía desde el orden terrestre. Por lo tanto, los ritos son el ordenamiento. Rit significa orden, ordenamiento, ritual, liturgia. Entonces, los iniciados llevamos a cabo ritos y liturgias en estas fechas, recordando que muchas cosas pueden morir cada ciclo, pero hay algo eterno en nosotros. La chispa divina, la chispa de luz, que nos impulsa a vivir y a reconocer la vida en todo, aunque a veces andemos bien despistados, muy distraídos, apáticos, ensimismados, sin esa maravillosa capacidad de asombrarnos del milagro y el rito divino en el que participamos. Es cuestión de enfoques, que cada quien lo vea tan material, de pagar su tarjeta de crédito y esas cosas que pasan en estas fechas, ¿verdad? Aunque todavía no nos llega, pero en enero nos va a dar el susto, ¿verdad? Y nada más decir, pues, que la Navidad es de regalos. ¿Qué recomendaciones en esta sintonía en forma práctica les puedo compartir? Este tiempo todavía es tiempo de ver qué tenemos de más, hacer aseo de esos cajones y de esos closets donde tenemos tantas cosas que no usamos o que ya son inútiles. Empezando por el cajoncito de al lado de mi cama,
que es una acumulación de plumas que no sirven, de papelitos que ya no sirven, de clips y de cosas que ya no sirven o que ni las encontraba ni me acordaba que yo era más le echaba y le echaba y le echaba, pero no sabía. Los closets, regalar aquello que no uso, desprenderme, es un agradecer a la vida, gracias por todo esto, me sirve todavía, pero esto le puede servir a otro hermano, a otra persona. Miren, y estos ritos normalmente no se hacen en grupo, se hacen uno solito. ¿Por qué? Que nadie le intervenga, se desconecta del celular, te llevas los hijas o lo que sea, y yo voy a hacer un ordenamiento de lo mío. Y voy a ir viendo realmente si lo uso o no lo uso. No me digas nada, yo sabré. Y regalarlo a gente que en esta época de frío o en esta época de carencias, sí nos podemos acordar que hay gente que no tiene. Lo mínimo. Es cuando llevamos alimentos, cosas calientitas y ropa o juguetes a niños que no tienen. Es la carencia de Saturno. Saturno nos invita a valorar que no necesitamos mucho, es austero. ¿O no es austero Saturno? Sí. A veces se le pasa, ¿ok? Pero, excepto en los temas de poder, ahí a veces no es austero, como el carro y otras cosas. Hagan sus closets, por lo menos los cajones, regalen, tiren cuando ya no sirven las cosas. Porque hay cosas que ni regaladas, o sea, ya no sirven. Hay aparatos que ahí los guardamos y guardamos y no los usamos o no sirven. En las épocas de carencia es el momento de ser más generosos. Es el momento de sentirnos libres de peso. Si ustedes hacen este tipo de terapia, de analizar qué necesitan y qué ya no necesitan, o es demasiado y les quita la vida, andar de preocupación en preocupación, regálenlo o tírenlo, depende su uso todavía. Y verán que al final del día se liberan de un peso del alma. Eso estamos hablando del plano físico. Ahora les voy a sugerir un trabajito más complicado, pero esto es para gente que realmente quiere crecer espiritualmente. Si tienes deudas y problemas no resueltos con hermanos, con amigos o hasta los enemigos, intenta buscar un acercamiento de corazón, porque los dos vivimos al final en el mismo hogar llamado planeta Tierra. Somos de la misma condición humana. No es rebajarte, es aceptar la importancia de volvernos a acercar, dejando atrás lo que nos divide y acercándonos de corazón a lo que nos une. Eso no es fácil. De hecho, esto se recomienda que en vez de andar regal y cosas, regálenle a sus amigos un día, una tardecita, de irse a tomar un tecito por ahí, a caminar por un lugar. Me gustaría estar un rato contigo. Hace mucho que no nos vemos. O, ¿sabes qué? Se rompió la comunicación, creo que es importante que te diga lo importante que eres en mi vida. Ya tú sabrás qué hacer. Pero yo siento que sí te lo tengo que decir. Porque a veces andamos peleando. Pero, ¿verdad que sí? Que hiciéramos vivir en paz con esas personas. Pues sí. Ay, ¿verdad que está más difícil la tarea esa? ¿Eh? La parte moral, la parte ética, los orgullos que dónde se tienen que poner a un lado. Es que tú, es que yo, eso déjalo a un lado. Lo importante es que hay un lazo, un vínculo
Y aunque seamos diferentes en formas, tenemos muchas cosas en la sangre comunes y podríamos llegar a entendernos, a por lo menos respetarnos y comprendernos por qué tú eres así y yo soy así. Y con eso ya hemos ganado luz, porque cuando hay la polaridad entre el negativo y el positivo, alguien escucha y alguien habla, hay una corriente de amor. Se le llama luz crística, porque es de unidad, es de amor, sabiduría. En estas temporadas también tener disciplinas que me inviten a hacerme más sensible a lo eterno de la vida, espiritualmente hablando. Lecturas más profundas, menos superficiales y dramáticas. Películas un poquito más espirituales, que me recuerden. Si alguien nos vino a recordar que éramos hijos de Dios y que había que despertar un estado del Hijo del Hombre, ¿por qué no reconocer que su mensaje para mí no ha muerto? Sigue siendo una guía para ir en ese camino que Él me mostró. Ah, caramba, esa es una forma diferente de celebrar la Navidad. Nosotros hemos venido celebrando esto aquí en esta vida rámica, en un sentido familiar y todo, pero con momentos solemnes, con momentos profundos, con reflexiones sinceras y honestas. No es tiempo de ostentaciones y otras cosas, porque en realidad para poder nacer, ¿qué hay que hacer? Morir primero para descubrir algo más de la vida. Entonces, la natividad, la Navidad es una oportunidad anual de volver a crecer en luz. Si ustedes exhalan todo el aire, el momento más importante será volver a nacer, a tomar aire. Por eso en la noche más oscura se aprecia más la luz. Un cerillito, una esperanza, un ver la luz en el fondo del túnel, o por lo menos tener la esperanza de encontrarla en estas fechas es más sincera y profunda. Si no hacemos este trabajo, no sé por qué, pero sí sé, en forma natural llega enero y viene la cuesta. Las culpas, mira nomás la panza, qué mal me siento de salud. Los achaques se aumentan. Las enfermedades y la asistencia con los médicos aumenta. Tema de los dientes aumenta, porque no lo cuidamos en los tiempos que había que cuidar eso. El patrimonio de salud, de conciencia, de espíritu que todos tenemos, no para gastarlo, sino para usarlo funcionalmente y siempre tener una cierta reserva para aquellas cosas que no le calculamos bien. Porque hay siempre en la vida hay vacas gordas, sí, vacas flacas, ¿verdad? No podemos estar viviendo al día. Tenemos que ser previsores, pero no apegados. Porque el que vive apegado vive con miedo. Que los miedos, por cierto, desde que empieza el otoño se aumentan en la mayoría de los seres humanos. Las depresiones de octubre, noviembre y diciembre y de enero son muy clásicas. La gente se deprime y no encuentra nada profundo dentro de sí misma y se siente vacía, se siente culpable, cuando en realidad debería ser el punto de rebote para arreglar las cosas que pensamos que no están bien arregladas, en vez de con las culpas, los pésames y las enfermedades posteriores del cuerpo y del alma, disfuncionalidades. Entonces, la natividad, la Navidad,
nos abre posibilidades, pero hay que reconocer que el orden terrestre y el celeste tienen que presentarnos las mejores contextos, circunstancias, movimientos para hacer este gran trabajo, entrar a nuestras oscuridades para resurgir en luz, entrar en lo que tenemos de resentimientos, en dudas, en escepticismos, en venganzas, en lo que quieran de oscuridad, para abrir el corazón y dejar que la luz fluya. ¿A qué? Al humano. Es la oportunidad de estas fechas que los antiguos, antes de Cristo y durante el Cristo y después, algunos que han sido instruidos o tienen la sabiduría intrínseca de haber vivido algo de estas tradiciones tan importantes invernales de otoño y de invierno. Fíjense en la naturaleza. En el otoño la naturaleza se seca en sus tallos y deja caer las hojas. Por eso se caen las hojas, no crean que porque alguien las tumba, porque se seca el tallito, ya no pasa la savia por el frío y lo seco, se caen. Y una aparente muerte externa, todo el ropaje se le quitó, ahora sí que quedó en cueros, en huesos, ¿verdad? Las ramas. ¡Ay! Ya se le acabó todo. No, toda la savia se va hacia las raíces, hacia el origen que impulsa la vida de lo más profundo. Toda la naturaleza hace ese ritmo. En el hemisferio norte y en el sur es 6 meses de diferencia. Y entonces desde ahí abrirnos a ese impulso, ese potencial, esa nueva luz, ese dar a luz a la conciencia, es nuestra oportunidad. No es cualquier tránsito de fechas y de ambientes. Si ustedes algún día han pasado una Navidad solos porque no, nadie los invitó y no fueron invitados a ningún lado, ¿alguien lo ha pasado? ¿Alguien lo ha pasado? No se siente bien uno. Hay un vacío. No, manches. Esa noche hay una especie de vacío en el ambiente, pero también en el sentido más profundo, una plenitud para el que está abierto y celebra el nacimiento de la luz, del mensajero de la luz, del camino a la luz que tenemos que practicar en nuestra vida todos los días del nuevo ciclo. Y cada renovación será un nuevo impulso a este trabajo. Son símbolos, señalamientos, pero queda si la persona quiere transitar por ellos, valorarlos, significarlos, compartirlos y agradecerlos. Qué diferente Navidad, es una Navidad plena de amor, de respeto, de conciencia, no exagerar en nada y pensar también en los que no tienen, porque son también parte de mí, me doy cuenta. Y que cuando soy generoso, cómo me siento bien. Y a los niños hay que enseñarlos también, ¿sí? A ver, de todos los juguetes, tú también. Yo ya se lo dije, ya saben a quién. De todos tus cantidad de juguetes que tienes, ve los que ya no usas, ya no son significativos en este momento, los vas a meter en una caja y tú los vas a ir a regalar a los niños que no tienen un juguete. Tú tienes 1000, un juguete. Y se los vas a dar con mucho amor. Eso es vida. Eso es expansión del corazón. Ese es compartir luz, compartir unidad. Eso es el mensaje de la Navidad. Gracias por su escucha. Ojalá lo celebremos
como marcan las grandes tradiciones de sabiduría de los grandes iniciados. Yo quiero agradecer al muy sublime maestre por todas sus instrucciones a este respecto. Yo lo celebraba de otra manera. Yo quería comer dulces, pasteles, galletas, ¿verdad? ¿Verdad? Que me trajeran a mí muchos regalos. Pero cuando empecé a estudiar al doctor de la Ferrería dije, ah, caramba, hay otras posibilidades. Y cuando celebré las Navidades por muchos años, por lo menos unos 6, 7 años, con el hermano mayor me di cuenta de ese espíritu crístico que podemos compartir, celebrar todos. No unos y otros no, todos. Entonces, pues yo agradezco a mis maestros porque fueron una de las grandes enseñanzas y hay mucha más información, pero hasta aquí creo que en esta hora de exposición es suficiente, pero si ustedes, bajo su mejor opinión, tienen alguna pregunta o quisieran hacer alguna aportación, adelante, de tanto de los que están por videoconferencia internacional, por Zoom, como los que están aquí presentes en la vida rámica en Santa María de Aguatitlán, estado de Morelos. Ustedes tienen la palabra antes de cerrar. ¿Preguntas o aportaciones? Adelante, IPAD, no sé quién sea. Ah, perdón, soy yo muy honorable. Ok. Simplemente agradecer, maestro, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Mi más profundo agradecimiento hacia usted, hacia nuestros maestres y hacia la hermandad que está con usted y con todos los que estamos hoy, porque lo que ha dicho de compartir con nuestros hermanos que no tienen, siempre llega al alma. Muchísimas gracias, maestro. Acuérdense que cuando uno no tiene nada y está solo, ¿en dónde se siente? En la oscuridad, ¿o no? En la En oscuridad. el abandono. Pero un poquito y rayo de luz, que alguien se acuerde, puede ser feliz. Yo te comparto esto. Ah, caramba. Nace luz en esa persona. Cree otra vez en los seres humanos, cree en sí mismo. Es un milagro. Ese cuento de la noche de Navidad de Dickens, creo que es, no me recuerdo, del señor Scrooge y el avaro que por el rayo de Navidad se convierte en un hombre generoso y por fin es feliz. Al hacer feliz a muchos, ah, qué cosa tan hermosa. Es bueno, en vez de ver cosas de Rambos y de guerras mundiales y de cosas así, vean el cuento de Navidad, que es muy aleccionador para niños de espíritu, alguien vivo y con ganas de descubrir más. Hay muchos cuentos, alegorías de este milagro navideño, pero se tiene que hacer entre el que generoso y el que recibe de corazón aquello que pensaba que nadie había que se había acordado de él o de ella. Parece que no, pero disculpen, esa gente vive un abandono y una oscuridad muy grande, pero si alguien se acuerda de ellos y con gentileza, nada de que les avienta los regalos, con gentileza va y toma, te regalo esto, yo creo que te puede dar algo, es una señal de que quiero que seas feliz, pero tú sé feliz. Es siempre aleccionador, es más vida a la vida. Y ustedes nada más dinero para mí, para mí, para mí, regalos para mí, para mí, para mí. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Comida para mí, para mí, para mí. ¿Verdad? ¿Por qué no compartimos si al final la luz es en todos y para todos? Es ser un colaborador de la luz. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Adelante. Es que este tema es altamente motivador, cuestionador, nos debe ubicar cada vez más en un camino de luz.
Adelante, Araceli. Maestro, muy buenas tardes y a todos. Yo les deseo a todos, a toda mi hermana humanidad, una feliz Navidad, con muchísimo cariño, maestro. Y una pregunta. eh, usted dice que nos acerquemos con nuestro vecino X para, Hermano, pariente, mamá, papá. ajá, Pues lo que sea. tenemos cositas pendientes. Hay Sí, oscuridades. pero cuando usted se acerca y esa persona no le habla a usted, ¿qué hacemos en ese caso, maestro? Usted inténtelo de corazón. Lo he Escúchelo. intentado, Vaya a maestro. dar lecciones. No le vaya a decir que él está mal y que usted está bien. No, ¿Cómo estar bien los dos? Yo te quiero mucho. Tú eres importante para mí. Ser humilde. ¿Cómo le hacemos? Yo quisiera. Dame la oportunidad y si quieres con eso me voy. Darte un abrazo. O darte la mano. Y decirte, o de permíteme nada más decirte que eres importante. No esperar nada, pero darlo todo. Exponerlo, arriesgarlo. Ah, no, es que sí, ¿qué pasa si me dice que no? Me voy a sentir, déjese de eso. Usted va a escuchar, usted va a ofrecer. Ya lo de acuerdo a cómo se presenten las cosas, ya verá. Cuando uno ofrece de corazón, no importa lo que haga el otro, pero uno cumple ya con cumplió, generosidad. ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ok? Adelante. Gracias, maestro. Muchas gracias. De los que están aquí, están muy seriecitos. ¿Están pensando en qué les falta o qué? Todos podemos poder nacer de nuevo en otra oportunidad. Tomémosla. No es que yo les diga qué hacer, les doy recomendaciones, pero ustedes saquen sus conclusiones. Esta plática es expositora de posibilidades, pero las posibilidades las harán posibles, adivinen quién, cada uno de ustedes y entre ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Adelante, Alejandra Barroso. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Acérquese más porque lo... También otra cosa, maestro, ¿por qué en estas fechas la gente se vuelve más susceptible, más melancólica, más, o sea, digo, pues, por todo lo que explicó, ¿no? Pero Porque el frío, la oscuridad nos hace más vulnerables. oh, Tenemos más miedos en invierno o en verano, normalmente. En invierno no queremos salir, que no nos dé el aire, que no nos bañamos con agua fría, que no sé qué, que no me levanto temprano, que no. Se pone el plan. ¿Y sí qué pasa si me pega un aire? Más bien aquí en México, un aire colado. ¿Sí? ¿Qué pasa si pues no como suficientes carbohidratos y le metemos duro a las pastelitos y a los panes? Nos pide más pan, ¿no? En invierno. Los panaderos hacen mejor negocio en invierno. Sí, claro. Nos preocupamos mucho por lo que podemos perder. La pregunta es, ¿aprovechamos lo que podemos ganar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos estamos perdiendo? Porque si yo nada más me preocupo de no perder, ¿qué pasa? En un negocio, si yo me preocupo por no perder y no perder, ¿qué pasa? No arriesgo, no gano y pierdo. Acabo mal. Tenemos que dar confianza. Lo que hace crecer a los seres humanos es tener confianza en sí mismos, confianza o por lo menos intentar establecer una relación de confianza con otros, sea en el terreno que sea, familiar, comercial, humano, en todo el amplio sentido de la palabra. Buenas relaciones humanas hacen buenos negocios, hacen buenas familias, hacen fuertes
proyectos, hasta fraternidades también. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Entonces, no se pregunten qué pierdo, qué estoy dejando de ganar. Esa es siempre una pregunta, que es más motivadora en muchos planos que el simplemente, ay, estoy perdiendo, ay, soy víctima, ay, no me quieren, ay, no se puede, ay, me siento. Déjense de esas cosas tan emotivas, tan impresionables. Sí, son muy duras, pero deje de darle duro a lo que es oscuro. Ponga un poquito de luz. De hecho, yo les pregunto, ¿una Navidad tiene sentido sin foquitos y lucecitas? ¿Verdad que es diferente? ¿Eh? Sí, son destellos de luz, destellos de estrellas, destellos de un punto de unión. En lo más intuitivo o más ancestral de nosotros, sabemos que la respuesta está en la luz. Y ponemos desde hace algunos años foquitos y foquitos que prenden y que apagan, como a veces algunas estrellas tintinean en el cielo. Como le tintinearon a la famosa conjunción de los tres Reyes Magos. Bueno, voy a hablar un poquito porque ya no alcancé tiempo. Esos tres Reyes Magos, cosa interesante que Reyes, Magos, astrólogos, que luego la iglesia dijo que ni los magos ni los astrólogos, sí fueron los primeros en reconocer la línea crística. Sabían de esa tradición y sabían que siguiendo una conjunción de luz en el cielo, el plan celeste, encontrarían a quien era designado porque era el tiempo en la era de Piscis, 0 grados de Piscis, de que viniera a dar la instrucción. Conocían la historia de la humanidad, cómo se efectuó. Por cierto, la mayoría de los datos sobre los Reyes Magos se encuentra en los evangelios apócrifos, no en los evangelios que se llama de la Vulgata, de los aprobados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero bueno, el muy sublime maestro, el doctor de la Ferrier, nos dice que en realidad ese gran personaje, ese gran ser humano, que vendría a marcar el camino hacia la luz, trascender la muerte, la oscuridad, la enfermedad, que es nuestra oscuridad más grande. Tendría que saber manejar tres grandes ciencias sagradas, porque nos llevan a la concepción de lo eterno, por eso son sagradas, pero no porque sean sagradas porque uno se las aprende de memoria, sino porque nos pueden conducir a una concepción de lo eterno, de lo sacro. Y cada uno representa de esos tres reyes magos un aspecto. El rey mago que entregó mirra, que es negra, representa la magia, el cubo negro, representa la capacidad de transformar estados vibratorios por los estados más armónicos, la magia, la capacidad de proyectar armonía y orden en donde hay desarmonía y desorden, la magia, la capacidad de transformar las vibraciones en los lugares donde él llegaba. Se sabe que el Cristo llegaba y no lo podían atacar hasta que él lo permitió. Era mago y no levantó una mano. Su sola presencia era magia. Otro rey mago entre Melchor, Gaspar y Baltasar, uno con un camello, caballo y elefante. El otro rey mago ofreció incienso, representante de la esfera de la astrología, la ciencia del estudio del mecanismo celeste, el orden celeste, el plan divino, el plan macrocosmo en el que estamos inmersos.
tendría que saber, y luego él demostró que sabía cuándo vendría la era del Aquarius, cómo sería la era de Piscis, y dijo que en la segunda venida del Hijo del Hombre sería cuando el niño jugara con el león, que es Acuario, y conocía el astrólogo. Necesitaba tener conocimiento de ella. Y eso fue el representante. ¿Para qué quiere un niño incienso? ¿Nada más para toser? ¿O la mirra para toser más y enfermarse? Pues no. Era porque era un señalamiento de lo que significaban estas ciencias de lo sagrado hacia lo sagrado para ese ser extraordinario que vendría a transformar y ser el avatar de la era de Piscis. Y requería todo eso, más que otras cosas. Y el oro, representante de la alquimia, la que es la ciencia que nos lleva de la tierra al cielo y nos hace transmutar, transformar más que cambiar las vibraciones en elevadas, en trascendentales. Entonces, la magia, la astrología y la alquimia son expresiones de esos tres reyes magos. Nos hablan también de tres grandes vertientes que tenían que confluir. La europea en el punto de Judea, la oriental del norte de las montañas, los arios, y otra África con el elefante. Son los tres caballos, las tres grandes culturas que se dan encuentro para formar una nueva gran cultura, la que trajo el gran maestro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es toda una cultura, no solo es una idea, es una cultura que se practica y se le va encontrando el sentido que eso nos lleva a establecer lazos de luz desde el corazón, desde el sentido de la vida más profundo. Bueno, se me había olvidado esta pequeña cápsula, pero ya se la agregamos a este conversatorio. Hay más cosas. Si este tema es la vida misma. Ok, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Ya para terminar. Adelante, por favor, don Felipe, traído desde las sierras de Oaxaca. Maestro, buenas tardes, buenas noches. Acérquese, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, yo recuerdo que en mi familia, festejábamos la Navidad, asistiendo a la misa de medianoche, a la misa de gallo. Entonces, pero recuerdo también que terminando la misa de gallo, nos íbamos a comer tamales y café. Pero resulta que los tamales se venían preparando pues unos 6 meses antes, pero engordando el guajolote. Entonces yo recuerdo que mi mamá decía, pues saca el guajolote y que vaya a comer. Y pues yo lo pastoreaba, pero de repente, me lo tenía que comer. Entonces me quedo pensando y ahora me quedo pensando y digo, bueno, pues le hacíamos un rito por un lado al nacimiento de un hombre que trajo luz, Y a pero, Mao pero, los unos a los otros. pero por otro lado estábamos practicando algo oscuro, ¿no? Porque yo me quedé pensando porque yo recuerdo que mi papá a veces hacía barbacoa y tenía que matar al chivo y era horroroso ver cuando lo mataba. Entonces, creo que es nuestra inconsciencia de no saber vivir y no entender las cosas. Eso quería compartir. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Adelante, por favor, Alfredo. Buenas tardes a todos. Y respecto, ahorita ya nos comentó simbolismos de esos personajes que entran dentro de la Navidad, la pastorela. El diablito que ese no permite que uno
pues esté con la familia o esté en esos El eventos. que mete división. El que mete división. Chisme. Puede decir del diablito que también es parte Sí. de esa historia. Uno viene a unir, a dar esperanza y otro a dar desilusión, escepticismo. ¿Ah? No te lo creas, es pura mentira. ¿Qué? La parte oscura. Las pastorelas luego fueron creadas ya siglo X antes, ¿sí? Representé desde más o menos San Francisco de Asís en el siglo XIII, 1200 y pico. Pero tienen sus enseñanzas, los angelitos y el diablito ese que es. Y tiene que ser bien diablo, si no, no tiene chiste la pastorela. ¿Verdad? Tengo un amigo que fue discípulo, porque ahora ya anda por otros lados, que hizo 30, 25 años de diablo en la pastorela, tan buen diablo, tan malo, que siempre lo volvían a contratar en la pastorela de Catón, que se hizo muy famosa en México. Pero el diablo siempre hace su trabajito de división. ¿Quieren ustedes ser partícipes de los chismes de pasillo? Van a convertirse en diablitos. ¿Por qué? Es la parte animal que busca el poder, que busca... ¿Sí? Si tú divides, vas a vencer más fácil a todos, ¿sí? Y te los vas a echar a la bolsa. Tú divide y vencerás. Ese es el lema de la parte oscura. Une y trasciende es el lema de la luz superior. ¿Alguien más desea compartir y preguntar? ¿Puede nomás cabello? Ok. Ok. ¿Alguien más ya para terminar? Estamos ya pasados de tiempo, pero es un compartir. Estas fechas, estos ambientes, nos invitan a ese recogimiento, a ese buscar esa luz que nunca ha muerto ni morirá en nosotros y en los demás. Que pasen una feliz Navidad, pero llena de significados y valores, porque los van a necesitar en el nuevo ciclo que viene de luz a partir del 25 a las 0 horas. Fecha celebrada por grandes escuelas de sabiduría hace miles y miles de años, en reconocimiento al día más oscuro como muerte de la luz, y de las tinieblas resurge la luz el 25 a las 0 horas. Por eso es el nacimiento, la natividad, la que estamos celebrando, pero hagámosla en forma de vida, en forma de relaciones, en forma de significados. Que pasen muy buenas tardes a todos. Pax. Pax. Maestro, buenas ¡Feliz tardes. Navidad! Hasta luego. Feliz Navidad a todos, que la pasen bien. Gracias, Feliz maestro. Navidad. Igualmente, Saludos a Enar. todos. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Adiós. Feliz Navidad, hermanos. Ya. Bye, bye.